Muy buenas tardes para todos. Me presento, yo soy conductor, operador del mío. Acabo de terminar también mi labor. Pues asisto a la iglesia, soy seguidor de nuestro Señor Jesucristo y pues el Padre me inquietaba a través de esta palabra de que se las compartiera a ustedes. Porque muchas veces vivimos en aflicción, clamándole al Padre por una bendición, pero muchas veces no nos damos de cuenta cómo es que se recibe la bendición del Elohim de Dios, y a causa de eso nos sentimos muchas veces frustrados, quizás pensando de que Dios, Elohim, no nos escucha nuestras oraciones, no nos quiere responder. Pero así como en una empresa, cuando nosotros llegamos a una empresa nos da unos requisitos, los cuales nosotros tenemos que cumplir para ellos podernos pagar un sueldo, para podernos pagar un dinero. Así mismo es con la palabra de Elohim de Dios. El Padre a través de su palabra nos enseña qué es lo que debemos de hacer para poder recibir la bendición que proviene de Él. Pues la única bendición es la que proviene de Él. Entonces Dios Elohim nos dice a través del libro de Deuteronomio 11, 26 nos dice el Padre a través de su palabra que he aquí Él pone delante de nosotros la bendición y la maldición. La bendición si oímos los mandamientos de Adonai Yah de Jehová para ponerlos por obra. La bendición si oímos los mandamientos. Pero también nos dice que pone delante de nosotros la maldición si no oímos los mandamientos y nos apartamos a hacer toda clase de maldad, toda clase de pecado. Entonces el Padre nos dice que ahí está la clave. Si nosotros queremos esa bendición que proviene de Él, la única manera de poderla obtener es a través de la obediencia a su palabra. ¿Por qué? Porque hay gente que Satanás también le da mucha plata a algunas personas, y lo podemos ver en algunos cantantes que se ve reflejado en ellos, que ellos dicen que algunos confiesan, otros no lo han confesado, de que han hecho pacto con Satanás y Satanás les da dinero. Pero a causa de eso, ese dinero no les sirve para mucho, porque muchos los han confesado en conciertos, donde dice que aún teniendo tanto dinero, teniendo fama, reconocimiento, se sienten vacíos, se sienten con tristeza, se sienten solos, porque lo único que dice la palabra en Proverbios, nos enseña para través de la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea que la única manera que nosotros podamos tener una bendición y podamos estar en gozo es la que Elohim Dios nos da a nosotros, y solamente la conseguimos a través de la obediencia a su palabra. Por eso muchas veces nos encontramos en angustia, en tristeza, en muchas calamidades, en las cuales a veces no encontramos salida, y estamos clamándole al Padre que nos bendiga, que nos ayude en ese propósito, en ese sueño, y no encontramos esa salida. A veces nos damos de cuenta de como que si el Padre no respondía a nuestras oraciones, por esa causa de la desobediencia, porque hay mucha desobediencia en nosotros los hombres. Pero ¿qué es lo que el Padre quiere en el día de hoy? Que nos devolvamos en nuestros malos caminos para que podamos empezar a recibir esa bendición. Dice la palabra en el libro de Juan, primera de Juan 3:22, que toda cosa que le pidiéramos al Padre la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. O sea que si tenemos un sueño, tenemos una enfermedad, una calamidad, cualquier cosa por la que estemos pasando, el Padre nos dice que si nosotros andamos en obediencia, nomás es que le pidamos a Él y Él no nos va a dar. Pero muchas veces el Padre no nos da porque andamos en desobediencia. Dice la palabra que Él no tiene planes de calamidad para nosotros, sino planes de bienestar. Pero la calamidad la buscamos nosotros con la desobediencia. Es lo mismo que usted le dice a un niño. Usted le regala una cicla y usted le dice a su hijo: yo le voy a esta cicla, pero no se me vaya a salir del barrio a las vías principales. Pero si su hijo se sale de las vías principales, ¿qué va a hacer usted? A quitarle la cicla, porque está poniendo su vida en riesgo. Es lo mismo que el Padre nos dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? ¿Para qué me buscan? ¿Para qué me claman si ya les he dicho lo que tienen que hacer? Guarden mi palabra y yo les voy a dar la bendición. Guarden mi palabra y yo los voy a sanar. Guarden mi palabra y yo los voy a bendecir, los voy a proteger, los voy a cuidar. Que es lo que muchas personas tienen en el libro de Salmo 91 abierto en sus casas. Pero la palabra dice: el que habita bajo el abrigo. El que habita bajo el abrigo es el que habita en la casa, el que habita bajo su presencia. Y la única manera de nosotros poder habitar bajo su presencia es cuando obedecemos su palabra. Pues eso Él nos enseña a través de las Escrituras. Que nosotros queremos esa protección, que nosotros queremos esa bendición que proviene de Él, porque la única bendición es Él, la que proviene de Él, la que no añade tristeza con ella, sino alegría, paz, gozo. Es a través de la obediencia a su palabra. Pero dice la palabra que nuestro corazón es duro, y quizás nosotros no nos queremos devolver de nuestros malos caminos porque nos gusta el pecado.
Pero dice la palabra que la alegría del impío es pasajera. Por eso el Padre quiere brindar una alegría eterna. Por eso está demandando que nos devolvamos de nuestros malos caminos, que nos arrepintamos. Dice la palabra que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Alcanza misericordia. Dice la palabra que no envió Dios Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y eso es lo que el Padre espera de nosotros, que podamos ser esos hijos fieles y que nos devolvamos de nuestros malos caminos. Este era el mensaje que el Padre permitía para el día de hoy. Dice la palabra que no seamos tan solo oidores de su palabra, sino hacedores de ella. Que los que la hacen son los que van a hallar la vida, van a hallar la bendición, pero si no la ponemos por práctica, no vamos a poder encontrar esa bendición que proviene del Padre. Y vamos a mantener siempre en aflicción, en angustia, en tristeza, porque aún hay gente que tiene plata y está postrada en una cama y no la puede disfrutar. Hay gente que tiene plata y está postrada en una silla y no la puede disfrutar. Hay gente que tiene tanta plata y tiene que vivir escondido a causa de que quizás tiene muchos problemas, con temor que lo vayan a robar o que lo vayan a secuestrar. Pero el Padre es bueno para con nosotros. Miren, nosotros no tenemos mucha plata, pero al menos podemos salir quizás donde nosotros queremos. ¿Qué es lo que el Padre quiere? Que tengamos una libertad completa. Porque en estos momentos, en pocas palabras, si nos damos de cuenta, nosotros vivimos esclavizados. Salimos de noche en nuestras casas a trabajar, llegamos de noche y así prácticamente llega la quincena y como llega, bueno, el arriendo, los servicios y así se va. Y así se van todos los días de nuestras vidas. Pero el Padre dice que Él quiere quitarnos esa aflicción, que quiere traer esa bendición a nuestras vidas, que le busquemos. Dice la palabra, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice la palabra que Él no vino a buscar al justo, al perfecto, sino al pecador. Que si reconocemos nuestros pecados y nos apartamos, vamos a alcanzar esa misericordia. Vamos a recibir esa bendición, que esa bendición es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Adón, Yahshua, Hamashiach en hebreo. Que eso es lo que el Padre quiere. Él dice la palabra en 2 de Pedro 3:9 que Él no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Porque dice la palabra que de tal manera amó Elohim Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que hay un requisito para poder tener la vida eterna, que es creer. ¿Creer en qué? En lo que dice las Santas Escrituras. Sino que muchas veces nos apoyamos en nuestra propia opinión, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos. Y el Padre nos dice a través de la palabra, no sean sabios en su propia opinión, teman a Adonai ya Jehová y apártense del mal, porque será medicina para su cuerpo y refrigerio para su hueso. Que el Padre les continúe bendiciendo con su bendita y poderosa palabra, bendiciones para todos y que puedan llegar a su destino, así como salieron de su casa.